Muy buenos días a todos mis estudiantes del tercero medio B. ¿Cómo están? Bien, aquí estamos Me parece. Excelente, esa es la actitud. Queridos, sobreviviendo. queridos estudiantes, en el día Concuerdo. de hoy es el plazo último para el envío de la guía 3. Si hay alguna situación de fuerza mayor o una situación familiar lamentable, me avisan, escriben correo electrónico. Luego yo revisaré la guía número 3 o las guías atrasadas, pero necesito que lo envíen lo antes posible, por favor, para revisarla. Esta semana sí o sí envío las dos primeras notas de filosofía blanco del tercero medio B. A algunos alumnos del curso voy a enviar los trabajos, ya para que estén atentos, con algunas retroalimentaciones y algunas recomendaciones para que para que no vuelvan a cometer los mismos errores. Entonces, guía número 2. La guía número 2, todavía estamos en la unidad número 1, guía número 2. La guía número 2. La guía número 2. Se estructura de la siguiente manera, la guía número 2. Claramente hay una primera parte de exploración previa, una previa conceptual, en la cual se formulan algunas preguntas. Posteriormente, el ítem número 2 de la guía 2 se plantea un video, Filosofía aquí y ahora, temporada 1, capítulo 1. Ahí a partir del contenido del video se formulan cuatro preguntas que posteriormente voy a dar una breve explicación. Y en tercer lugar es el ítem de las preguntas filosóficas. A partir de las preguntas filosóficas hay un pequeño fragmento sobre las preguntas filosóficas, en qué consisten las preguntas filosóficas, la diferencia entre mito y logos. Son preguntas Sí, que... lo que no sé si a los chiquillos les pasó, que les costó un poco responder lo del ser humano, cuando el ser humano comienza a ser libre, que si podría hablar de eso. ¿Cuándo el ser humano comienza a ser libre? Póngame contexto. A ver, sí, recuerdo eso. ¿Cuándo el ser humano comienza a ser libre? Es Estamos que hablando del, eso es lo que pregunta ahí sobre... estamos hablando del video, ¿correcto? Sí, exactamente. Ya, gracias, Ivette. Ya. ¿No tiene cámara? Sí, pero... Ponga la cámara, está porfiada. O sea, todos pongan la cámara, muchachos, por favor. Todos tenemos el mismo rostro. Si ninguno es un orco aquí, un fauno, nadie es un gremlin. Ya, ahí. Ya, gracias, Bárbara o Ivette. Ya miren, respecto al video, sí, voy a explicar el contenido del video. Claramente, el profesor argentino, a partir de la temporada 1, capítulo 1, Filosofía aquí y ahora, realiza una descripción, explicación y ejemplificación de la actitud filosófica que debe el hombre ante la verdad de todos los conceptos, lo cual implica una dosis importante de dudar, de tener mucha curiosidad, de capacidad de asombro. Entonces, cuando existe asombro, curiosidad insaciable y arder en preguntas, uno, uno ante todo tiene una actitud filosófica, y esa actitud filosófica significa que podemos hacer filosofía aquí y ahora. Y el video lo señala, lo repite majaderamente hasta la saciedad. Uno tiene que realizar filosofía aquí y ahora porque, porque es la única manera de situar nuestro pensamiento A, B, C, D, E, nuestro pensamiento en el mundo, es decir, 5 de mayo del 2020. Entonces, como es un pensamiento situado en el mundo, en la cual se realiza a partir de una determinada situación histórica, el hombre filosofa, el hombre realiza un acto intelectual constante, permanente, de problematizar, de problematizar
la realidad humana. Entonces, filosofía aquí y ahora. Aquí y ahora, no filosofía en 5 años más, o en 10 años más, o en 15 años más, sino aquí, en el presente, actual, concreto y ahora. Porque es la única manera de sacar a las personas del nivel de entontecimiento, estupidez e idiotez en la cual se ven enfrentadas a diario, porque las personas por distintas y diversas razones están permanentemente estimuladas a tener actitudes, comportamientos o conductas que te permitan pensar poco, no pensar. Entonces, un ejemplo de esto, donde uno podría aplicar el capítulo 1 de la temporada 1, Filosofía aquí y ahora, por ejemplo, el factor coronavirus. Sabemos que la propagación del virus, coronavirus, está generando una crisis sanitaria, política y económica. Ya, eso, ¿no? Donde uno aplica filosofía aquí y ahora, donde uno problematiza esa realidad humana en permanente movimiento, planteando, preguntando, problematizando las estadísticas de los contagiados. ¿Qué significa hablar de meseta estadística? Por ejemplo, plantear qué significa hablar de nueva normalidad, que dice el gobierno, o hablar de un nuevo regreso. ¿Qué significa que el coronavirus prácticamente va a contagiar a gran parte de la población? Ya, ¿por qué doy este ejemplo? Porque una actitud antifilosófica respecto al caso del coronavirus sería dejar que todos hablen, o sea, todos sean expertos, los periodistas, dejarse llevar por las emociones, no leer, no informarse, no pensar por cuenta propia y creer que todos nosotros, la Naí, yo, la Antonia, la Ivette, el Franco, el Javier, somos ministros de Educación y somos la gran autoridad sanitaria en la cual sabemos cómo vamos a solucionar o dar solución a la problemática del... ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque es un buen ejemplo concreto de cómo la filosofía puede jugar un rol indispensable y relevante en ir más allá en pensar más allá de las verdades oficiales que nos imponen los matinales, por ejemplo, los medios masivos de comunicación, los medios virtuales masivos de comunicación. ¿Acaso no se han dado cuenta, por ejemplo, ustedes, la maratón de matinales en la cual todos los panelistas son expertos sanitarios? Todos los panelistas son expertos infectólogos, son grandes virólogos, infectólogos, inmunólogos que tienen la receta para dar solución a la población producto del coronavirus. Imagínense lo patético, imagínense lo impresentable, la actitud antifilosófica de esa situación. ¿Qué habría que hacer? Claramente uno tiene desconfianza en las autoridades, sí. Han dado muestra de Martín. Han dado muestras de conducta y de comportamiento de mucha desconfianza, pero uno tiene que informarse. Y al informarse implica estudiar, leer, analizar. Por eso filosofía aquí y ahora. La maratón de matinales es una actitud antifilosófica. La maratón de matinales es una actitud antiintelectual. Porque desinforman,
todo se reduce a las emociones. Porque ¿qué nos importa? ¿Qué nos importa a partir de lo que se ha observado, visto? Que las personas lloren, se emocionen, y no pensemos más allá de eso. ¿Me siguen? ¿Me siguen, muchachos, muchachas? Estimados estudiantes, con el ejemplo, con la propuesta de ejemplo, ¿me siguen o no? ¿Cómo? Sí. ¿Y ven? ¿Se entiende bien el ejemplo? Sí. Perfecto. Continuemos. Entonces, hay una actitud antifilosófica por parte de muchas personalidades, personajes públicos o comunicadores sociales. Entonces, en el video, el profesor argentino plantea, describe y explica cómo a lo largo de la historia de la filosofía, desde la antigüedad griega hasta el siglo XX, claramente la filosofía ha sido un medio de desenmascaramiento de todas las verdades oficiales, dominantes y vigentes que nos imponen. La filosofía permite desnudar todas aquellas complejidades, contradicciones, mentiras por las cuales nosotros hemos sido engañados. Hemos sido engañados. Por eso en el video también está señalado abiertamente por qué es revolucionario dudar. ¿Por qué es tan revolucionario dudar? Porque claro, estoy poniendo en cuestión todas las verdades oficiales del sistema al cual pertenezco, poniendo en cuestión. O sea, y de ahí uno puede formular preguntas filosóficas. ¿Cuáles son las preguntas filosóficas? Las preguntas filosóficas son las preguntas radicales, que ponen en cuestionamiento las verdades dominantes. A, B, C, D, E, F, G. Ponen en cuestionamiento. Por eso es revolucionario dudar. Se ponen entredichos, se ponen entre paréntesis, se ponen en cuestión todos los discursos oficiales de una determinada sociedad o de una determinada civilización. Entonces, cuando ustedes señalan que el video no es tan explícito, claramente el personaje en cuestión propone algunos ejemplos, consideraciones, propone algunos ejemplos de la vida real, de algunos libros o de algunas obras literarias, de por qué filosofía aquí y ahora. De por qué filosofía aquí y ahora, de por qué es tan revolucionario dudar, que esa es otra pregunta. ¿Por qué es tan revolucionario dudar? ¿Cuándo el hombre sería libre? El hombre sería libre cuando es un sujeto crítico. El hombre libre cuando es un sujeto crítico y tiene conciencia crítica de lo que está vivenciando o de lo que está viviendo. El ser un sujeto crítico interpreta todo aquello de lo cual no resulta conveniente o no es cierto. Porque, por ejemplo, ustedes, en estas 7 semanas de confinamiento, en estas 7 semanas de encierro social, en estas 7 semanas de una especie de cárcel, comillas, familiar, ¿cómo logran pensar por cuenta propia? ¿Cómo logran pensar por cuenta propia luego de 7 semanas de confinamiento social o 7 semanas de encierro, muchachos, muchachas? ¿Cómo logran eso? ¿Cómo logran no ser bombardeados por tanta información, por tantas noticias falsas, por tanta desinformación? ¿Cómo logran eso? ¿Lo logran o no? No escuché bien. ¿Alguien dijo algo?
Ignorando. ¿Tú dices, Bárbara, ignorando la información? Sí. Pero solamente ignorando la información. ¿Y cuándo tú generas tu propia opinión? ¿Cómo, cuándo te das cuenta que estás pensando por cuenta propia? Y estás informándote, leyendo, analizando, contrastando fuentes, dando ejemplos, solamente ignorando, apagando el televisor. Pensando por cuenta propia, lo que cada uno cree. Claro, tú decís pensar por cuenta propia lo que cada uno cree, pero decir lo que cada uno cree, obviamente, Bárbara, cada uno tiene una opinión predeterminada por la crianza familiar, las amistades, las redes sociales, la familia, el barrio, la calle, entre otras consideraciones, pero cuando uno pasa de la etapa de la mera opinión personal a cuando pasamos de la mera opinión personal a una opinión fundamentada, analizada, problematizada. ¿Cuándo? Ese es el punto. ¿Cuándo pensamos por cuenta propia? Y claro, el video se lo deja claramente dicho. Por el ejemplo, cuando tú agarras el control remoto y apagas el televisor. Y apagas la televisión. ¿Qué acto sucede ahí? ¿Recuerdan qué sucede ahí? Cuando tú apagas el televisor. Eres libre. Porque no voy a permitir que me sigan engañando, no voy a permitir que sigan fomentando grados de ignorancia en la cual usted permanece embaucado, engañado y estén falseando la información. ¿Se dan cuenta lo que significa? Y lo explica ahí el profesor argentino en el video. Apago el televisor. ¿Se dan cuenta? ¿Captan eso? Apago el televisor. La duda como acto revolucionario y ser libre. La relación de esos tres conceptos. ¿Qué significa apagar el televisor? ¿Qué simboliza apagar el televisor? En el video, muchachos, estimados estudiantes, ¿qué significa apagar el televisor? Francisco Romero dice, cuando el hombre sabe que le están quitando la libertad subjetiva, que él merece... Claro, eso claramente aparece en el video, Francisco. Cuando el hombre sabe que le están quitando la libertad subjetiva, es decir, su libertad del sujeto personal, propia, que él merece tener ahí, comienza su libertad. ¿Qué libertad? ¿Qué tipo de libertad comienza? ¿Qué libertad? ¿Qué libertad? Porque claro, apago el televisor. La de pensar por cuenta propia y no pensar lo que los demás quieren. Claro. Los demás quieren que piensen. Bien, Bárbara, ahí avanzamos, por supuesto, claro que sí. Yo pienso por cuenta propia y no voy a permitir que los otros me piensen, no voy a permitir que los demás estén pensando por mí, no voy a permitir ser rebaño. Entonces, eso es la filosofía, el arte de formular preguntas. Y a la vez es una reflexión radical de todo lo existente. Sabemos que la filosofía etimológicamente, en su raíz griega, traducida al español, significa amor a la sabiduría. Por un lado es un amor a la sabiduría, por el otro lado es el arte de formular preguntas respecto a la totalidad de lo existente. Y a partir de eso formulamos preguntas fundamentales que afectan a nuestra existencia humana desde la antigüedad histórica, es decir, siglos 7 o 6 antes de Cristo. Todas aquellas preguntas fundamentales que configuran
nuestra radical condición humana, son relevantes. Por ejemplo, ¿cuál es el sentido final de la vida humana? Si el hombre es un ser para la muerte, ¿por qué sigue viviendo? Tengan presente que en la guía número 2, respecto a las preguntas filosóficas, que son preguntas radicales, porque van a la raíz y cuestionan las verdades oficiales, ¿cuál era el primer ejemplo de la guía número 2? ¿Cuál era el primer ejemplo de la guía número 2? El primer ejemplo de la guía número 2 era un extracto de un fragmento de Albert Camus, escritor francés, El mito de Sísifo. Básicamente está señalando que la única pregunta relevante de la filosofía es si la vida humana merece ser vivida. Si la vida humana merece ser vivida. Ni siquiera algo tan importante o relevante como la física cuántica o las leyes de Newton, las leyes de Galileo Galilei. No, si la vida humana merece ser vivida. Primera pregunta filosófica. Hay otro ejemplo, que algunos respondieron bien, que otros respondieron nada, u otros copiaron lo que escribió otro compañero. ¿Cuál es el sentido de la vida humana? ¿Cuál es el sentido de la vida humana? Si ¿la vida humana tiene sentido? ¿La vida humana tiene sentido? Ese es un extracto de un libro de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido. Si la vida humana tiene sentido o no. ¿Recuerdan esos dos ejemplos de preguntas filosóficas? Por un lado, la vida humana merece, si la vida humana merece ser vivida, y por otro lado, el hombre en busca de sentido. ¿Qué les parece? ¿Qué les parecen esas preguntas filosóficas? Que son preguntas radicales, son preguntas fundamentales, que tratan sobre la existencia humana. Muchachos, muchachas, jóvenes, ¿la vida humana merece ser vivida? ¿Merece ser vivida la vida humana? Les pregunto a ustedes, ¿la vida humana merece ser vivida o no? Y si no, ¿para qué estamos vivos? No escuché bien, hable más fuerte. Que si no merece ser vivida, ¿para qué estamos vivos? Es que esa es una pregunta que, claro, este escritor francés se plantea a Rayempo. Ujú. Que para él solamente, para él la gran pregunta filosófica se reduce solamente a una. Si la vida humana merece ser vivida. Porque si la vida humana es un nativo aburrimiento, un nativo y permanente aburrimiento, un absurdo, en la cual hay una sensación de vacío y de desarraigo permanente y constante todos los días en tu presente cotidiano. ¿Cómo solucionamos eso? ¿Cómo le asignamos un sentido? Que uno decide cómo vivirla al final. Claro, Si uno tú tiene dices, esa sensación de vacío y de un aburrimiento, es porque uno no está haciendo algo para cambiar las cosas al final. Porque uno es el que elige quedarse, si uno se hunde, uno es el que elige quedarse ahí o salir. Uno elige cómo vivir su vida. pero ¿hasta qué punto uno puede elegir vivir su propia vida? Si lo piensas bien. Hasta cierto punto nomás, porque estamos Hasta, condicionados. Estamos hasta los condicionados. límites morales, diría yo. Estamos condicionados no determinados, pero sí condicionados por una civilización, por prejuicio, por creencia, crianza familiar, barrio, calle, redes sociales, Google, Zoom. Pero es que esos límites siempre van a existir, uno quiera o no, pero más allá de eso, uno puede vivir sin ese vacío o sintiéndose bien o de la manera más agradable posible dentro de esos límites igual. Siempre hay una opción. Sí, pero insisto, ¿hasta qué punto esa opción, claro, hasta qué punto esa opción que tú señalas muy bien es compatible con esa sensación de vacío? Porque esa sensación de vacío
va más allá de una cuestión psiquiátrica o psicológica, es una sensación de como estar condenado, estar condenado a tu propia libertad. Nótese, condenado a tu propia libertad, po. Y tú claramente tú tienes que decidir. Para mí es una gran pregunta, no sé si coincida con Albert Camus, pero es una gran pregunta, claro, si la vida humana merece ser vivida o no. ¿Hasta qué punto merece ser vivida? Cuando no hay una creencia en un Dios trascendente. Pero muy buena observación la tuya. Claramente uno se asigna límites. ¿Hasta qué punto los límites perjudican? Ese otro tema, ¿cierto? Mm. Muchachos, queda menos de un minuto. Hoy día ingresaron más tarde, no sé qué habrá pasado. Entonces, queda menos de un minuto.